chicos, bienvenidos a una nueva clase de matemática. Bueno, el día de hoy nos toca hablar sobre el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, ¿ok? Entonces, ¿de qué trata eso? Para eso primero vamos a ver la siguiente imagen. ¿Qué nos dice acá? Nos dice que Javier va a tomar jarabe cada 6 horas. Entonces, si es cada 6 horas, se supone que las horas en las que va a tomar su jarabe van a ser horas múltiplos de 6, es decir, 6 por 1, 6. Después le toca tomar a las 12, que es 6 por 2, después 6 por 3, 18, 24, 30, etcétera, ¿ok? ¿Qué es lo que vemos acá? Que tenemos una lista de múltiplos y después abajo tenemos que también tiene que tomar su pastilla cada 8 horas, es decir, múltiplos de 8. 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 24, 32. ¿Qué es lo que vemos acá también? Los múltiplos de 8. Entonces, lo que le preguntan a Javier es, ¿en qué horario va a tener en común que tomar jarabe y pastilla? Entonces, ¿cómo podemos saber eso? ¿Cómo podemos saber el común? Tenemos que ver el número que se repita, ¿cierto? ¿Cuál es el primer número que se repite? El mínimo es lo que vemos acá, el 24, ¿cierto? El 24. Entonces, el 24 va a ser el mínimo común múltiplo. ¿Por qué? Porque de los múltiplos de dos números, es decir, del 6 y del 8, el mínimo que tienen como común es el 24. Entonces, ese es el mínimo común múltiplo. Entonces, ¿qué es el mínimo común múltiplo? Como lo dice acá, es el menor múltiplo común de dos o más números. En el caso anterior vimos de dos números, pero puede ser de más números. Eso es a través de la operación que vamos a ver más adelante. ¿Ok? De dos o más números naturales diferentes, ojo, de cero. ¿Ok? Y entonces, ¿qué sería lo contrario? El máximo común divisor de dos o más números. ¿Qué quiere decir esto? Que es el mayor divisor común de dichos números. ¿Es lo mismo que el mínimo común múltiplo? No, es lo contrario, ¿cierto? Estamos buscando ahora el máximo. Pero bien, ¿cómo vamos a resolver el mínimo común múltiplo? Lo que vamos a hacer es primero colocar nuestros números en esta tabla. Primero hacemos una línea vertical y colocamos los dos números que queremos saber, que queremos ver cuál es el mínimo común múltiplo, es decir, el mínimo número que se repite entre estos dos, entre esos múltiplos de estos dos, ¿ok? Entonces colocamos a la izquierda de la línea que hicimos nuestros dos números y a la derecha colocamos el número con el que vamos a empezar a dividir. En este caso, el mínimo número sería el 2. Pero no se puede dividir entre 1, no, porque no estaríamos avanzando. Entonces, empezamos desde el número 2. ¿Cuál es la mitad? Es decir, 14 entre 2 y 10 entre 2. ¿Cuál es la mitad de 14 y de 10? Es 7 y 5. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que ahora ya no tenemos mitad, sino que tenemos quinta o séptima. ¿Ok? Empezamos por la quinta. Entonces, tendríamos que el 5 se va, 5 entre 5, 1 y finalmente nos queda 7 y 1. Entonces tenemos que hacer que todos los números queden en 1. Quiere decir que dividimos entre 7 y finalmente tenemos 1 y 1. ¿Listo? Así como está acá al final, tiene que quedar todos siempre nuestros múltiplos, nuestros mínimos comunes múltiplos. Todos tienen que terminar en 1. Listo, entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo, Miss? ¿Son los números que están a la derecha? Sí, pero estos números se tienen que multiplicar para tener el mínimo común múltiplo de 14 y de 10. Entonces, ¿qué tenemos a la derecha? Tenemos el 2, el 5 y el 7. Los vamos a multiplicar y finalmente el resultado es nuestro mínimo común múltiplo. Miren en el recuadro cómo es que se lee, cómo es que se escribe el mínimo común múltiplo. Se escribe MCM y entre paréntesis los números que estamos calculando. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el mínimo común múltiplo va a ser el número que se repite, como lo habíamos visto al principio. Entonces vemos que los múltiplos de 14 son 14, 28, 42, 56, 70, etc.
y los del número 10 son 40, 50, 60, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el 70, que fue nuestro mínimo común múltiplo, es el mínimo número que se repite entre los múltiplos de estos. ¿Ok? Otro mínimo común múltiplo, ya saben, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Poner nuestros números a la izquierda de nuestra línea. Ponemos nuestros números entre guiones y a la derecha empezamos a dividir entre 2 si es que se puede, pero 2 es el número más pequeño, así que vamos a dividirlo entre 2. ¿Ok? Entonces tenemos que la mitad es 8, 4 y 3. ¿Sigue habiendo mitad? Sí, porque hay dos números pares, entonces seguimos sacando la mitad. 4, 2 y 3 sigue habiendo números pares, así que sacamos la mitad hasta que ya no tenemos mitad. Una vez que no tenemos mitad, ¿qué es lo que vamos a sacar? El siguiente número, que es la tercia. Entonces, finalmente nuestro mínimo común múltiplo queda en 1. Ya saben, cuando todos nuestros números llegan a quedar en 1, significa que ya terminó nuestro mínimo común múltiplo. Entonces, ¿cuál es nuestro mínimo común múltiplo? De 16, 8 y 6 es la multiplicación de todos los números de la derecha, es decir, 2 por 2 por 2 por 2 por 3. Esto nos da como resultado 48. ¿Listo? Esto sería el mínimo común múltiplo. Y el máximo común divisor es casi lo mismo, pero con una pequeña diferencia que van a darse cuenta ahora mismo. ¿Ok? Tenemos lo mismo. ¿Cómo se grafica el máximo común divisor? De la misma manera. Colocamos nuestros números a la izquierda entre guiones y a la derecha nuestros números con el que vamos a dividir. Pero a mí, ¿es lo mismo? No. Ahorita se van a dar cuenta cuál es la diferencia. Entonces primero sacamos la mitad, ¿cierto? Listo. Tenemos nuestra mitad de 24, 12, de 32, 16, de 48, 24. Seguimos teniendo mitad, así que sacamos hasta que finalmente ya no tenemos mitad. Una vez que no tenemos mitad, ¿qué es lo que hacemos? Como vimos anteriormente que hacemos en el mínimo común múltiplo, buscamos otro número, ¿cierto? Porque ninguno puede quedar en uno. Entonces, en este caso pondríamos 3, ¿cierto? Pero esa es la diferencia, exactamente. En el máximo común divisor no buscamos que nuestros números queden en 1, simplemente buscamos que haya un número que divida a todos, pero sea un número único. Por ejemplo, acá usamos el 2 y el 2 lo usamos para todos los números hasta finalmente no tener mitad. Entonces, de eso se trata el máximo común divisor, de buscar un número común para dividir a todos los de nuestra tabla o de nuestro esquema. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a hacer lo mismo. El mismo procedimiento, ¿cuál era? Multiplicar los números de la derecha. En este caso, nuestro resultado sería 32. Ese es nuestro máximo común divisor, es decir, el máximo número entre los divisores de estos tres números. Listo, chicos, eso sería todo. Cualquier consulta o duda que no hayan entendido me lo escriben.